Hola, buenos días. Aquí hoy nos encontramos con Carlos, aquí en San Andrés Niño, en Oaxaca, y vamos a hablar de su proyecto que tiene que ver con la captación de lluvia y con los baños secos. Y primero, muchas gracias por tu invitación y vamos a escuchar más. Sí, pues nuestro proyecto de captación de agua de lluvia y baños secos está patrocinado por la Fundación Gonzalo Río Arronte. Esta fundación está dedicada a resolver, o no resolver, porque no nos resuelve, pero a intentar resolver problemas de agua en todo México y en muchos casos sí los resuelve. En donde hay intervenciones de la fundación, pues ha habido grandes avances. Entonces, yo trabajo para una asociación civil que se llama IRRI, Instituto Internacional de Recursos Renovables. Y nosotros tenemos un proyecto con la Fundación Gonzalo Rivarronte. Esta fundación nos apoyó para construir en la comunidad y en otras comunidades de aquí cerca 150 sistemas de captación de agua de lluvia y 80 baños ecológicos para personas que lo necesitan. En esta región hay mucha necesidad de agua, sobre todo en la época seca. En la época de lluvia pues no, porque por todos lados salen manantiales. Pero en la época seca los manantiales se secan y es muy complicado tener agua para bañarse, para beber, para todo eso. La calidad es algo, deja mucho que desear y aparecen enfermedades del estómago, aparece escasez. Y pues frente a eso nosotros conocíamos la región, sabemos que en este lugar hay personas que lo necesitan y además personas muy cooperativas y trabajadoras, y por eso decidimos hacer ese taller aquí, ese proyecto de los tanques para, pues para tratar de colaborar con algo con la comunidad. Entonces pues nos financió la fundación y ahora estamos trabajando en eso. Ya llevamos 95 tanques construidos hasta ahora, llevamos 50 baños y las personas están trabajando muy bien, todo está muy bonito, la gente es súper trabajadora, son muy fuertes, son personas increíblemente fuertes y estoy muy contento con su amabilidad, con el mezcal que me regalan, con todo. Sí, aquí también se hace mezcal, ¿no? Se hace mucho mezcal, es como una de las principales actividades económicas y es muy sabroso. San Andrés Niño es de las comunidades que más fama tiene de buenos mezcales. Yo no soy muy aficionado a tomar alcohol, pero de cucharada en cucharada he probado muchos mezcales muy sabrosos. ¿Y te falta mucho para terminar ese proyecto aquí? Pues no tanto porque son 95, me faltan 45, no, 55 tanques, 55 sistemas de captación de agua de lluvia, que no es poco, y faltan alrededor de 30 baños. Entonces la idea es que cada casa tiene su tanque y su baño seco. No, no cada casa, porque algunas casas tienen baño pero no tienen agua. Y algunas Mm. casas tienen agua pero no tienen baño. O algunas casas sí les falta agua y baño y lo hacemos así. Pero es más bien tratando de que el recurso que ya vino, y es difícil que venga, se, se destine a las personas que más lo necesitan. Y no solamente como a los amigos de las autoridades o a lo que siempre pasa en los proyectos, ¿no? Que las personas que son como más vivas llegan y dicen, yo necesito, aunque no necesite. Aquí se ha tratado de sí priorizar la necesidad de hacer un trabajo de sensibilización de las autoridades y de las personas que pues que cedan la oportunidad que a veces tienen, porque yo no conozco todos los problemas de la comunidad y no pretendo como ser el juez que diga en dónde se van a construir los sistemas, sino que más bien yo trato de sensibilizar a las autoridades y a las personas que realmente ellos apliquen en donde debe de ser, porque al tener menos estiércol humano regado en el ambiente, la salud y el beneficio va a ser para todos. Entonces creo que ha funcionado muy bien porque realmente nos han llevado a casas donde sí se necesita.
No hemos hecho ningún baño en un lugar donde ya tengan un baño bien bonito, o donde tengan así ese tipo de cosas, ¿no? Creo que ha funcionado muy bien, que las personas han entendido que pues es por el bien de todos, ¿no? Y como no es un recurso ilimitado, tenemos un número pues pequeño de baños, se han aplicado de muy buena manera. Y no solamente lo hiciste aquí en San Hay Luis. otra comunidad que se llama San Antonio Shaguía. Ujú. Ahí también vamos a hacer algunos baños, pero parte del mismo número de baños. Solo vamos a llevar algunos para allá. Y Ok. estamos dando también talleres de construcción en El Progreso, se llama San José El Progreso. Aquí también cerquita de San Andrés. Pero ahí la gente está poniendo sus materiales porque como la fundación no tiene, o más bien sí tiene, pero no le hemos pedido ayuda para esas comunidades, ellos dijeron, no, pues necesitamos ya hacerlo, porque nuestro problema de agua es todavía más urgente, ¿no? Digo, yo no sabía, y si no me hubiera ido para allá. Pero ahora que estamos yendo a San José del Progreso, vemos que hay mucha necesidad también. Y pues estamos nosotros poniendo lo que podemos poner, que es nuestro conocimiento y nuestras herramientas y nuestro tiempo para que haya pues, mayor beneficio en la región. Finalmente lo que nosotros perseguimos como asociación civil no es tanto llevar infraestructura, sino llevar la tecnología que entre en la mente de las personas y que después ellos con un ahorro o con alguna conseguida de material puedan acceder a tener un tanque de agua o a tener un baño seco, simplemente con el conocimiento que adquirieron en conjunto con nosotros, ¿no? Entonces no solamente ustedes no solamente ponen los baños, por ejemplo, sino también la gente lo aprende, ¿no? Cómo Sí, no, hacerlo y claro. después pueden dar talleres, por ejemplo, también o hacerlo en otros lugares. Sí, es que ese es el sentido de esto. No es tanto llevar una cosa, Ujú. es llevar una tecnología. Y la tecnología, yo siempre lo digo, ¿no? La tecnología está en nuestra mente. La tecnología no existe de una forma tangible. Eso es una técnica, un artefacto, producto de la tecnología, pero la tecnología es, así etimológicamente, es el conocimiento de la técnica. Entonces es un conocimiento que está dentro de nosotros. Y cuando la gente tiene ese conocimiento para resolver sus propios problemas en las comunidades, pues es cuestión de tiempo, porque se van a Estados Unidos, de repente venden un lote de mezcal, pasan cosas que pueden juntar una cantidad de dinero y pueden ellos acceder a sus baños, a sus sistemas de captación, a sus techos. Últimamente hemos empezado a hacer bioconstrucción y también es un conocimiento que la gente está apreciando mucho y que en un mediano plazo, si no corto plazo, vamos a empezar a ver casas de bioconstrucción en San Andrés Niño. Como esa, ¿no? Se ve Sí, aquí, esa pared, es una casita de ¿de qué bioconstrucción. es? Está hecha de bajareque, se llama la técnica. Ujú. Es un, es un esqueleto de madera que está recubierto con dos elementos, con fibras que son elásticas, resistentes a la tensión, y un material que es resistente a la compresión. En este caso utilizamos bagazo de maguey, Ujú. del que se utiliza en los Porque hay mucho palenques, maguey aquí, uh-huh, ¿no? y utilizamos arcilla. Entonces el maguey con la arcilla y aparte el azúcar que tiene el maguey hacen una pasta increíblemente dura Mm. y resistente. La otra vez hubo un temblor y yo estaba aquí sentado. A ver, solamente me recargué en la pared y dejé que me hiciera un masaje. Porque no dudé en ningún momento de la resistencia estructural de la construcción. O sea, dije, no se va a caer, es imposible. Y si tú quieres construir una casa para, digamos, dos personas, algo chiquito, Ujú. ¿cuánto cuesta más o menos con esa técnica? Pues son dos precios, ¿no? Uno se rige por la lógica y por el conocimiento. Digo, Ujú. pues si yo sé hacer mi propia casa, si yo tengo el conocimiento de hacerlo, si yo tengo la tecnología dentro de mí, la casa es súper barata porque lo único que puedo comprar es, pues, si acaso, madera. Hacer una casa no tendría por qué ser más caro que 30,000 pesos. 30,000 pesos. Ujú. Ujú. Si tú lo haces a tu Si tú lo cuenta. haces, Ujú. ajá, Sí. con acabados y con todo, ¿no? Pero si tú la vendes, entonces entran ahí las leyes de la oferta y la demanda,
pues del trabajo artístico también, porque esto se tendría que vender como una obra de arte, ¿no? O una artesanía o algo de autor, porque principalmente los acabados y la sensación que te da vivir en una casa así, pues es otra cosa, ¿no? Es un plus, es un producto casi exclusivo al que si tú quieres acceder y no lo sabes hacer, pues es un precio generalmente muy caro. Hay constructores en Oaxaca que te venden el metro de bioconstrucción a precio de mansión y las personas lo pagan. También es muy fresca, ¿no? Adentro. Es muy fresca, es muy bonito y la sensación que sientes de estar dentro de una casa de bioconstrucción es otra cosa, ¿no? Sí, porque vives como juntos, ¿no? Junto con la naturaleza. Así se siente. Con todos los insectos. Sí, pero es bonito. Es así. O sea, aquí en esa parte, no, ahí, esa parte, Aquí. ahí tenemos unas avispas viviendo, tenemos más para allá, de repente tenemos lagartijos, y para mí es aceptable. Pero bueno, este proyecto de bioconstrucción vamos a tratar de encontrar un financiamiento más, pues más bien un financiamiento, porque ahora no tenemos ningún financiamiento para bioconstrucción, para poder difundirlos de mejor manera en la comunidad y en las comunidades pues vecinas, ¿no? Siempre hay una línea que tenemos en IRRI y en INDRIS, que es, si no me cuesta a mí, no te debe de costar a ti tampoco. Entonces mi conocimiento no me cuesta. Me costó alguna vez, pero no tiene, eso ya no tiene importancia. Entonces si a mí no me cuesta darte mi conocimiento, te lo voy a regalar, o sea, siempre. Y pues la invitación a todo el mundo es, si quieren aprender a hacer tanques de agua, bioconstrucción, baños ecológicos, estufas ahorradoras de leña, muebles de ferrocemento, aprender carpintería o aprender herrería, o todo lo que nosotros hacemos normalmente dentro del proyecto, son bienvenidos. Son bienvenidos porque creo que debemos de compartir el conocimiento que hay, debemos de difundirlo porque pues a nosotros nos tocó la suerte de aprenderlo, de tener maestros, de que el sistema de gobierno de México nos haya dado la oportunidad de estudiar, no a todos. Y es así, hay una deuda pues con la sociedad y en cualquier momento que alguien necesite una asesoría o venir a aprender aquí cómo se hace, siempre que no me cueste, porque a veces me cuesta mi tiempo y me cuesta trasladarme, así, pues ahí sí. Pero mientras que no, digo, bienvenidos, ¿no? Entonces sí aceptan voluntarios, Claro, ¿no? claro, De todo claro el que sí. mundo vienen, ¿no? Sí, sí, la otra vez vino un chico de Dinamarca que no sabía hablar ni español, ni inglés, ni nada. Y pues a señas, ¿no? Lo hicimos a señas, lo hicimos como Chaplin. Pero creo que él aprendió. Él después de hecho hizo este mueble que tenemos aquí. Y quedó muy bonito. Entonces es la prueba de que sí aprendió. ¿Y cómo la gente te puede contactar? En el Facebook, como IMDRIS, es A.C.IMDRIS. IMDRIS. AC IMDRIS. A.C.IMDRIS. Y también en Instagram, ¿no? En Instagram, sí. Y así te contactan los voluntarios. Sí, sí, es que no, tampoco tengo, o sea, tampoco el objeto de nuestra asociación es el voluntariado. Porque el voluntariado siempre implica tener pues una especialización para eso, ¿no? Y nosotros en lo que estamos enfocados es en el desarrollo rural. Sí. O sea, nuestro quehacer diario es el desarrollo rural, es atender a las personas de las comunidades. Pero en el camino o dentro de nuestras actividades podemos incluir a personas que también tengan ese objetivo y también sea aprender, pero como una suma al proyecto y no tanto como una atención a los voluntarios. Por eso no tenemos una especialización en recibir voluntarios. Sí. Para ser voluntariados tendríamos que tener tal vez un modelo de negocios de voluntariado, ¿no? Donde les tengamos que como pedir alguna cuota de recuperación o algo así. Hasta ahora no ha sido así y nos alcanza
con la gestión que ya hicimos, con lo que estamos haciendo ahora con los voluntarios, para mantenerlo gratuito. Pues como las perspectivas que tenemos de Indris y de Irri, ¿no? Porque queremos que, sobre todo, que la tecnología que tenemos se siga perfeccionando. Nosotros no utilizamos tecnología que sea de otras personas, no porque sea mala ni nada, ¿no? Sino porque hemos nosotros en conjunto con las personas de las localidades y también en nuestros como eventos de experimentación, que todo el tiempo son, estar mejorando técnicas. ¿Sí? Somos un instituto de investigación y aparte de aplicar las tecnologías, pues primero las desarrollamos. Entonces primero estamos desarrollando una tecnología y después ya la llevamos al campo para que se aprenda. Entonces, en el caso de la captación de agua de lluvia, utilizamos una técnica que se llama ferrocemento, que no es el ferrocemento tradicional. O sea, nuestra tecnología de ferrocemento es diferente a las otras tecnologías. No digo que sea como la mejor ni nada de eso, ¿no? Pero hemos hecho pruebas de velocidad, de resistencia y sobre todo de apropiación de las personas y nos ha resultado magnífico, ¿no? Un tanque, por ejemplo, de 15,000 litros lo podemos hacer en 3 días. Desde que llegamos al terreno, armamos un día, al otro día le ponemos su cemento, al tercer día le ponemos el techo y ya lo dejamos así como fraguando para en unos días echarle agua y listo. Y las personas de las localidades les parece que es un sistema muy fácil de construir porque es muy amigable con las personas. O sea, no necesitan una especialización y no se estresan. O sea, cuando tú estás haciendo un tanque y le estás poniendo cemento, no se te cae el cemento, te cansas, pero te cansas rico. O sea, hace cuenta que estás haciendo ejercicio, ¿no? Que estás en un gimnasio o así. Y es muy agradable. Entonces, cuando la gente ve terminada su obra, pues da mucha satisfacción porque es muy veloz. Es una obra muy veloz donde en la mañana no había nada y en la tarde ya tienen un tanque de agua, ¿no? Y lo mismo con los baños. Los baños son una tecnología que fuimos perfeccionando, porque yo me considero como una señora muy rica. O sea, por dentro soy una señora muy rica que tiene así su camionetón y tiene un esposo exitoso y todo. Y que no va a baños sucios, ¿sí? Bueno, nada más en ese sentido de los baños sucios, no realmente soy una señora, yo sé, no soy una señora, pues. Pero en ese aspecto de ir a un baño limpio, sí. Si el baño huele un poquito feo, sí, no voy. Si el baño está así como medio no tan limpio, no voy, mejor me aguanto, me la paso otra vez y se queda ahí días. Pero no voy a un baño sucio. Un baño que huela feo, tampoco. Entonces cuando me encargaron hace 5 años ya hacer un baño seco, bueno, no uno, muchos baños secos, pues mi primera reacción fue decir que no, porque los baños secos a mí siempre me han parecido como que huelen un poquito feo, aún mucho feo, ¿sí? Además, los baños secos generalmente después de que se llenan se abandonan. Entonces el reto estaba ahí, decían, bueno, ¿quieres el proyecto o no lo quieres? Y dije, bueno, sí lo quiero porque no tengo mucho trabajo. Entonces el proyecto de investigación comenzó. Comenzamos a diseñar, a investigar cómo funcionan los flujos de aire dentro del baño seco, cómo funcionan los procesos biológicos dentro del baño seco y cómo son los materiales más adecuados, más rápidos y más duraderos para tener un baño seco. Entonces fue una investigación, yo creo que como de 6 meses, de día y noche estar leyendo, de estar modelando, de estar haciendo pruebas físicas, de estar preguntándole a los expertos. Sí, yo considero que las personas que hacen bioconstrucción en México y que hacen ecotecnologías, pues tienen un conocimiento bien valioso y que hay que rescatarlo, ¿no? O sea, no hay que decir que ellas no saben ni nada. Yo me di a la tarea de estar preguntando como a
como a gurús de la ecotecnología en México, y gracias a ellos pues cometí menos errores. ¿Sí? Hagan de cuenta que partí de donde ellos habían terminado, y me parece que sí mejoramos mucho la construcción de los baños secos, al grado de que ahora me la he pasado sentado dentro de un baño seco tal vez 30 minutos viendo el celular. Uh-huh. Con una comodidad así impresionante, excelente, donde estoy sentado y respiro y me siento bien, porque digo, es mi diseño, ¿no? Estoy tan a gusto y tan orgulloso de que esté dentro de mi baño, y de que por más que le dé el golpe no huele a nada. Pues para mí es bien bonito, ¿no? La otra cosa es que no se llena ese baño. Ya llevan muchos años los primeros baños funcionando, y no se llenan porque tienen un proceso biológico muy adecuado, ¿sí? Tratamos de que no se utilice nada de cal, no se utilice nada de ceniza, ni siquiera se utilice aserrín, que es lo que normalmente se le pone a los baños. Este baño está basado en la tecnología de un abono japonés que se llama bokashi. El bokashi tiene el problema de que cuando tiene mucha energía y poco mantenimiento, se quema por la actividad microbiana. La actividad microbiana sube la temperatura tan alta que el abono literalmente se quema y se destruye. De hecho, en la escuela, en la universidad, me acuerdo de que un maestro me regañó muy feo, y tenía razón, porque la materia se trataba de hacer un abono, bueno, el examen de hacer un abono, y yo nada más hice pura ceniza de abono, porque todo se evaporó. Tenía como 500 kilos de materia orgánica, y después de que lo hice todo mal y me fui a una fiesta en lugar de voltearlo, de darle aire, cuando regresé el abono ya tenía menos de 200 kilos. Entonces esos 300 kilos de materia orgánica que tenía ahí, que ya eran mi abono, por mi negligencia se perdió. Y ese error, cuando estábamos diseñando el baño seco, dijimos, pues vamos a hacer ese mismo principio para que se queme, literalmente se queme, sin fuego, ¿no? O sea, tampoco creen que se van a sentar y va a haber fuego ahí. Pero el abono llega a una temperatura tan alta que aparte de esa temperatura alta está bien, porque destruye los patógenos. Y tenemos una composta de estiércol humano que es, digo, no inocua, pero sí con una cantidad muy baja de patógenos, ¿sí? Entonces, pues gracias a eso hemos extendido el tiempo de funcionamiento de las cámaras del baño seco. Otro aspecto que luego me dicen, ¿el baño seco qué tal cuando se llene? ¿Qué voy a hacer? ¿A poco lo voy a sacar todo fresco? Pues no, porque tiene dos espacios, dos cámaras, que le decimos. Cuando una de las cámaras se llena después de, supongo yo, 3 años, porque el más antiguo de los baños secos tiene como 4 años y no se ha llenado. Entonces, cuando se llene una cámara, entonces vamos a abrir la otra cámara, vamos a tapar esa cámara que se llenó, y vamos a esperar otros 3 años mínimo para que se llene. Entonces, después de los 3 años que esperamos y los otros 3 años, después de tal vez 6 años, entonces saquemos el primer estiércol que ya debe de estar composteado, ¿sí? Y para eso hay muchas experiencias de baños secos que son bien manejados, y que cuando sacas el estiércol ya no es estiércol, sino es simplemente una compostita que hasta huele bien rico, ¿sí? Es así. Entonces no tenemos ningún problema con eso. O sea, esa composta puede ir directamente al jardín. En este caso, donde hay milpas, pues va a la milpa y es un abono excelente, porque está riquísimo en minerales. Haz de cuenta que estamos haciendo como una destilación de minerales, y cuando llegan a las plantas, pues se ve el cambio, ¿no? Porque el estiércol humano, o el abono de estiércol humano, es un excelente fertilizante. Entonces tus baños secos sí son únicos. Sí, no quiero decir ser como medio mamón, pero pues sí. O sea, y invitaría
digo, a veces me imagino como una película de chinos donde un mamoncito, un arrogante llega y le dice al maestro, maestro, vengo por una clase. La verdad no, o sea, viene por una clase en el lenguaje de ser humilde, por si el maestro le gana. Yo venía por mi clase, por eso me ganaste, ¿no? Pero la verdad, el alumno va a demostrar al maestro que es mejor que él, ¿sí? Entonces, no, o sea, en este caso yo sí quisiera que vinieran primero a ver nuestro baño, a revisarlo, a hacer del baño dentro de él, a revisar nuestra construcción, nuestros materiales, nuestro precio, porque es un precio muy bajo, la parte de la apropiación que tiene la gente, y después nos retroalimentarán, ¿no? Digan, no, estás güey, eso tú piensas que está bien, pero está mal. Me encantaría, ¿no? Me encantaría así como tener una retroalimentación de los buenos constructores de ecotecnologías. Y también, pues para mí sería un honor eh, colaborarles en algo, ¿sí? O sea, decirles, miren, ya lo que tenemos en este lugar, lo que hemos desarrollado, tal vez a ustedes les pueda servir en sus futuros proyectos, ¿no? Y hacer una sinergia, eh, pues una colaboración para que los baños secos en México mejoren. Porque la verdad hay mucho que mejorar en los baños secos, ¿sí? En general en la situación, ¿no? Porque sí, todavía hay mucha gente que vive sin baño. Sí, Entonces, sí. Viven sin baño y a veces viven con baños muy precarios, ¿sí? Donde no es bonito ir a ese tipo de baños. Y yo creo que todos los humanos ya en esta época de la humanidad ya no tenemos sí. por qué sufrir ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es algo muy básico, ¿no? Ujú. Tener un buen baño. Sí, esto de las enfermedades curables, lo de los baños, lo del agua, lo de los alimentos, pues es un derecho que tenemos a pasar hambre y hacer del baño donde sea, pero no tanto, ¿no? Un derecho a lo mejor lo tengo yo, pero mis hijos pues no lo deben de tener. Sí. Entonces pues siempre yo he considerado que debemos de difundir las ecotecnologías para lugares donde a veces no hay una infraestructura pública, ni drenaje, ni ese tipo de cosas. Pueda haber soluciones dentro de las mismas personas. O sea, que yo sea capaz de resolver mis propios problemas con mi presupuesto que tengo, ¿no? A veces muchas de las personas tienen mucho dinero, a veces tienen poco dinero. Tratamos de ajustar el presupuesto de las soluciones al poder económico que tienen las comunidades. Para así, el único pretexto que pudieran tener es, pues no tengo ganas de hacerlo, ¿no? Pero si tengo ganas de hacerlo, si tengo necesidad de hacerlo y además sé cómo hacerlo, pues lo hago, ¿sí? Y cuando lo hago resuelvo mi problema y elevo mi calidad de vida. Sí, la verdad, a mí me parece increíble tu proyecto, porque veo que estás ayudando muchísimo a ese desarrollo, ¿no? Rural. Y eso era tu idea, ¿no? Y Sí, eso sí. ya lo estudiaste, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Pues desde la universidad siempre, yo estudié en la Universidad de Chapingo, ahí estudié la carrera de agroecología. Y desde que era alumno, pues siempre estuvimos en contacto con la gente del campo. Siempre yendo a ver las necesidades de las comunidades. No sé, tuvimos una influencia media fuerte como de antropología, de sociología, de pues desigualdades sociales, de por qué la gente es pobre, si es pobre porque quiere o no. Está ahora muy de moda. Sí. Pues hay toda una base, ¿no? Y es difícil quitarte de ahí cuando ya estás bien metido, ¿no? Yo creo que las personas que trabajamos aquí en la asociación, pues estamos ya muy metidos. Yo creo que es muy difícil ya zafarse de esto. Pero al mismo tiempo es un trabajo muy, muy bonito, muy satisfactorio. Claro. Porque cada vez que estoy haciendo un tanque de agua, digo, pues, qué bueno que no tengo que ir al gimnasio, ¿no? Sí, porque estoy haciendo algo bien productivo. Sí. No tengo que estar tomándome fotos en los espejos ni nada, porque
pues aquí ando, ¿no? Y me siento bien, sí entreno, realmente entreno con algo que sí es productivo, ¿sí? Y aparte pues estoy haciendo algo bonito, estoy ganando dinero haciendo algo justo. O sea, creo que mi pago vale lo que cuesta. Y eso para mí es muy satisfactorio. Siempre de niño soñé que algo así pasara. Y ahora pues estoy bien, me siento muy contento de que trabajemos en esto del desarrollo rural. Y si hay personas que quieren donar o algo, ¿eso sí es posible? ¿O solamente es esa fundación que...? No, es posible. De hecho, tenemos un donador anónimo que, digo, estoy esperando que done, ¿no? Porque nada más nos dijo. Pero dice que quiere donar 40,000 pesos para hacer un sistema de acuaponía. Y ese sistema de acuaponía, pues vamos a hacerlo experimental aquí en la comunidad. Entonces con la tecnología que tenemos para construir tanques de agua, vamos a construir estanques. Con lo que sabemos de manejo de la agricultura orgánica y de insumos orgánicos, vamos a tratar de hacer un sistema de cultivo de peces con cultivo de hortalizas juntos, para que las hortalizas limpien el agua de los peces y para que los peces le den de comer a las hortalizas. Y aunque ya se ha hecho en varias partes del mundo, no es inventar ni nada, ya hay mucha bibliografía, ya hay muchas ideas, ya hay mucho todo, pero queremos aplicarlo a la comunidad y sobre todo queremos involucrar a la gente que ha sido más participativa, que realmente tiene así como un deseo de aprender y de investigar y de hacer cosas. Queremos involucrarlos en esta línea de investigación de la acuaponía. Digo, yo puedo traer un experto que me lo haga, pero no es el caso. El caso es que aprendamos juntos. Que yo aprenda a hacer acuaponía, realmente no sé, pero tengo las bases para aprender. Y yo puedo como emparejar a mis amigos de la comunidad para que ellos tengan las mismas bases y juntos hagamos ese proceso de aprendizaje. Y al final, cuando podamos cosechar nuestros peces y cosechar nuestras hortalizas, tengamos la seguridad de que esa tecnología está aquí dentro de nuestra cabeza. Sí. Y ya estando ahí, ya no se sale. O sea, ya la hicimos porque se va a transmitir como un virus. De repente otra persona va a decir, oye, ¿me enseñas a hacer acuaponía? Sí, sí te enseño. Sí, a ver, nada más es fácil, lo hacemos. Y no solamente yo, sino mis amigos de la comunidad, ellos van a enseñar a su compadre, que a su primo, que a su tío, a sus hijos. Y entonces se va a hacer una tecnología viral, como pues, muchos ejemplos en el mundo, ¿no? Entonces, esa técnica también de los tanques y de los baños se puede aplicar en todo el mundo. Sí, pero con la restricción de que a veces el hielo, por ejemplo, en lugares donde se congela, saben que el concreto pues se destruye, ¿no? Con el hielo. Entonces por ahí puede haber una restricción con el concreto, sobre todo para la captación de agua. Pero para la bioconstrucción o para utilizar un poco concreto mezclado con bioconstrucción, para hacer los baños secos, por ejemplo, sí se puede hacer en cualquier parte del mundo. Solamente el almacenamiento del agua sí sería un poco como medio peligrosón. Pero, por ejemplo, hacer un baño seco en un lugar donde esté nevando está perfecto, ¿no? Está muy bien, porque no va a oler a nada y van a resolver un problema de saneamiento bien importante, ¿no? Sí. Pero sobre todo que es un baño muy cómodo, ¿sí? Y digo, esa imagen de yo siendo una señora me ha ayudado muchísimo, porque mi estándar de calidad no es huele poquito, ¿no? Mi estándar de calidad es no huele a nada o me la paso. O no la tiro, ¿no? Me puedo durar ahí 3 o 4 días sin ir al baño, si no voy a un bonito baño. Eso era tu motivación. Sí, justo mi motivación. Y creo que lo hemos estado logrando. Sí. Y la otra cosa también, las tazas de los baños. Muchas tazas que vi en internet, unas de porcelana así súper bonitas, no tienen en cuenta que los hombres cuando se sientan, pues
no son planos, ¿no? Y tiene una barrera donde, pues si te sientas ahí, pues tocas. Y tuvimos que también hacer todo un diseño de taza de baño para que la taza tuviera ese separador de orina muy abajo. Aunque ahora, pues, y les digo, no, hemos estado así como siempre en investigación, siempre en investigación. Estos baños secos, ahora resulta que ni siquiera necesitan separar orina. Porque la pipí, por error, un día en varios baños se desconectaron las mangueras, cayó agua dentro pipí dentro del baño, se hizo un caldo y parece que funcionó mejor. Entonces es un baño semihúmedo, no llega a ser mojado porque la circulación de aire es excelente y seca la pipí, pero la pipí ayuda a que haya un mejor proceso microbiano y todavía funcione de mejor manera. Entonces todavía los resultados no son así tan concluyentes como para recomendar que mezclemos todo. De hecho, nuestras tazas y todo eso ha sido todavía separado, pero estamos en eso, casi a punto de decir no hay que separarlo, ¿sí? Porque sigue sin oler a nada. Y todo siempre es por error, ¿no? Eso es lo más interesante de esas invenciones. Pues es un experimento, ¿no? O sea, no es tanto así como el burro que toca la flauta. Es que tenemos una base como teórica y diseñamos un experimento, o sea, sí. Y el experimento dice, a ver, va a ser, bueno, si tuvimos ahí si vimos que la mezcla con agua, pues funciona, pues vamos a poner a 20 baños con mezcla y 20 baños sin mezcla y vamos a evaluar, ¿sí? Esto no es así como de ya construí, ya es medio se ve bonito y ya me voy, sino tenemos que tener una evaluación, una análisis de los datos y después una comprobación de que nuestros resultados sí son buenos o no son buenos, ¿sí? Eso nos falta mucho tanto a los bioconstructores como a los ecotecnólogos, de revisar nuestros resultados y de ser muy críticos con nosotros. Si de repente mi tanque de agua pues, me salió mal, pues me salió mal, ¿no? Y no por eso soy nada de tonto, ¿no? Nada más, pues puedo mejorar. Y la próxima vez lo mejoro, o sea, no lo olvido, sino digo, ahí hay un problema y lo solucionamos. ¿Sí? Y si no hay solución, pues ya no me voy a dedicar a esto, no sé. Pero nunca tapar la vista a los problemas. O sea, hay un problema, no es perfecto, pues vamos a perfeccionar. ¿Sí? Mismo caso de las estufas ahorradoras de leña. Estufas ahorradoras de leña, hemos hecho varios modelos y ha funcionado muy bien la metodología de investigar junto con las personas. Porque la señora sabe lo que quiere. Entonces solamente está de que ella tenga la confianza de decir, bueno, es que yo quiero esto. Entonces lo logramos y son muy felices con sus estufas. ¿Sí? Pero es eso, es en conjunto hacer una investigación, llegar a un producto local que se adapte a las necesidades de esa familia y de las familias que viven por ahí. Entonces nuestros procesos de desarrollo de ecotecnología siempre es en conjunto con las personas. Sí, eso es lo más importante porque veo que eso pasa mucho, ¿no? Que la gente quiere ayudar a las comunidades, pero ponen algo que ellos piensan que les ayuda, pero no preguntan a la gente qué es lo que necesitan. Claro. Y pues sí necesitamos intervenir porque hay un rezago bastante grande en algunas comunidades, pero necesitamos intervenir de una manera un poquito más cautelosa, ¿no? Y un poquito más también respetuosa de la cultura, de las ideas y de las necesidades que hay en cada caso. ¿Sí? Entonces, pues, digo, no es fácil, pero aquí, pues, más o menos lo vamos haciendo. Y la intención también de esto que estamos haciendo ahorita, pues es difundir, ¿no? Y poner este punto sobre la mesa, o sea, sí se está pudiendo. Queremos compartir pues nuestras experiencias y también tener experiencias de más personas. Sí, entonces pues es el objetivo de esto. Sí, compartir, ¿no?
Porque yo, la verdad, yo siento que tu proyecto es un gran modelo de seguir para mucho más que viene después. Ujú. Sí, pues podemos mejorar, podemos adecuar, pero ya lleva un buen brinco Sí. de proyectos anteriores que hemos tenido a estos proyectos, ya son un poquito mejor. Entonces, pues siento que vamos bien. Algo al final, pues, no, pues que se den una vuelta para acá, que vengan a conocer, no necesariamente a trabajar, ¿no? La verdad no necesitamos que nos ayuden, porque la mano de obra la pone la comunidad. Ujú. Nuestros técnicos tienen perfectamente controlado, ¿no? El proyecto y no necesitamos mano de obra. Nos encanta recibir amigos, nos encanta compartir y también aprender de muchas personas que vienen. Entonces, pues, con toda confianza, si quieren nada más darse una vuelta, revisar, así como un día de campo, también son bienvenidos, ¿no? O sea, no necesariamente venir a levantar bultos de cemento, ¿no? Lo que quieran hacer es bienvenido, se La agradece. idea sería compartir el proyecto, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, compartir. Y también, pues, si hay por ahí una línea de investigación que digan, vino, por Ujú. ejemplo, un chico que dice, oye, ¿por qué no hacemos? Porque lo de él era hacer enfermedades para chapulines Ujú. que, que se pudieran dispersar de una buena manera y reducir las plagas de chapulines en Guanajuato. Y dije, pues sí, vamos a entrarle, ¿no? Es una buena línea de investigación, chapulines y la genética de los chapulines. Y lo hicimos, de hecho, él lo está haciendo ahorita con peceras, o sea, cuando tiene un chapulín que encontró infectado por ahí, lo pone junto a los otros chapulines, a los otros chapulines los mete, es un poco cruel, pero Ujú. los hiere, o sea, los pasa así como por muchas piedras, y ya cuando están bien heridos los pone junto al chapulín enfermo, y esas esporas del hongo contaminan a los otros chapulines, y luego esas esporas las manda a otros chapulines y a otros y a otros, y cada vez chapulines menos enfermos. Oh, wow, qué Entonces está haciendo interesante. una selección darwiniana Ujú. de una cepa muy virulenta de hongos contra chapulines. Mm. Y digo, ¿es una ecotecnología? Sí lo es, Ajá, ¿sí? sí. Y nosotros pusimos pues, algo de recurso, algo de tiempo y de ideas y de contactos sobre todo, ¿no? Yo le pasé algunos contactos Ujú. para hacer investigación en ecotecnologías, ¿sí? Entonces digo, también si tienen alguna idea así media Ujú. loca de hacer ecotecnologías, pues hagámoslo, ¿sí? Porque hace falta, porque ya tenemos el conocimiento suficiente, así como un clic. Entonces nada más falta un poquito de involucramiento, de interés y echémosle ganas. Entonces, muchísimas gracias a ti y en general, ¿no? Para hacer ese proyecto y Pues, para compartirlo. pues gracias a la fundación que nos apoyó y a más fundaciones que nos apoyan. Sí, porque sin eso, aunque yo quisiera, pues tendría que estar trabajando en una oficina, ¿no? En otras cosas. Sí. Porque sin recurso, pues no hay realmente nada, ¿no? Entonces, pues, gracias a ellos ahora tenemos la forma de poder, pues, hacer lo que nos gusta.